Muy buenos días, chicos, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Desarrollaremos, ¿no? La sesión número 2 correspondiente al curso de química, ¿no? El tema que vamos a desarrollar hoy es estructura atómica actual, ¿no? Vamos a reconocer cómo es la estructura atómica del átomo, ¿no? Cuáles son sus partes de esa estructura atómica, ¿no? Cómo es el núcleo, ¿no? La zona extranuclear, ¿no? Vamos a conocer las partículas subatómicas fundamentales, como es el electrón, el protón y el neutrón, ¿no? Vamos a conocer su carga absoluta de cada uno de ellos, ¿no? Y además desarrollaremos los ejercicios aplicativos, ¿no? De acuerdo a su material de estudio, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Se les indicará cuál va a ser, ¿no? La tarea que van a tener que desarrollar en el curso, ¿no? A ver, empecemos. Cuando hablamos de estructura atómica actual, estamos hablando, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De las diferentes partículas subatómicas, ¿no? Además, obviamente, de que al haberse encontrado esa estructura atómica actual, ¿no? Eh, permitió dar una explicación, ¿no? Una explicación coherente acerca de las sustancias, ¿no? Y el comportamiento de las transformaciones químicas o fenómenos químicos en general, ¿no? O sea, ayudó en muchos sentidos, ¿no? El haberse descubierto, ¿no? La estructura del átomo actual, ¿no? Esa es como una introducción. El concepto. En sí, ¿el concepto qué es? El concepto del átomo en sí es lo siguiente, ¿no? El átomo de por sí es la mínima porción de materia, ¿no? O también se puede decir que es la mínima, o es el mínimo, ¿no? O la mínima unidad de un elemento químico, también llamado materia, ¿no? Conserva también, obviamente, sus propiedades, ¿no? Y además es un sistema energético el átomo, ¿no? En equilibrio dinámico, es decir, contiene energía y está en un equilibrio constante dinámico, ¿no? En esa parte, ¿ya? ¿Cuál es su estructura? La estructura se basa generalmente en dos partes, fundamentalmente. Una es el núcleo atómico y la otra es la zona extranuclear, ¿no? La primera parte es el núcleo atómico, ¿no? Donde se encuentra, ¿no? El protón, ¿no? O los protones con carga positiva y los neutrones con carga negativa, ¿no? Y la zona extranuclear es donde obviamente giran los electrones alrededor, alrededor del núcleo en órbitas circulares. Eso obviamente poco a poco lo vamos a ir conociendo y aprendiendo un poco más, ¿no? ¿Qué más? A ver, un ejemplo de la estructura atómica actual para que se pueda ver un poco mejor. A ver, en la parte central nosotros tenemos al núcleo, ¿no? El núcleo atómico. El núcleo atómico concentra ¿a quién? A los protones con carga positiva, como lo ven acá, y a los neutrones que están obviamente pintados de color negrito, como ven acá, a los neutrones obviamente con una carga negativa. Y en la zona extranuclear, o sea, lo que se encuentra entre el núcleo, ¿no? Esta porción que se encuentra entre el núcleo y el contorno de acá de esta órbita se le llama ¿qué? Zona extranuclear. Es la zona que está fuera del núcleo, ¿no? A esa zona que está fuera del núcleo, ¿no? Se encontrarán los electrones girando ¿qué? Alrededor, ¿no? Del núcleo en órbitas circulares, ¿correcto? Entonces, el neutrón y el protón se llamarán núcleos fundamentales, núcleo fundamentales o nucleones fundamentales también se le conoce, ¿no? Al electrón y al protón y al neutrón se le llamará partículas subatómicas fundamentales. Repito, partículas subatómicas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá una descripción un poco. Por ejemplo, imaginemos un pedazo de carbono, ¿no? Una descripción vamos a ver de cómo se convierte de una materia hacia una estructura atómica actual, ¿no? Imaginemos un pedazo de carbono sometido a un siguiente proceso de división hasta convertirlo en átomo. Imaginemos que el carbono, por un proceso mecánico, pasó a lo que son partículas, ¿ya? Y de partículas, mediante un proceso físico, pasó a lo que son moléculas. Y de moléculas, realizándose un proceso químico, pasa a lo que son átomos. ¿Ya? Y esos átomos son generalmente muchos, una gran cantidad, ¿no? Y por ejemplo, como ustedes observan, esta pequeña, por ejemplo, bolita que ustedes ven acá, en blanco, representa un átomo, ¿no? Son muchos átomos que, por ejemplo, pueden salir del carbono, millones. Entonces, esos átomos, esa pequeña bolita representa que esta estructura acá, esta estructura atómica actual. O sea, una de ellas, así como las demás también igualmente tienen esta estructura similar, ¿no? Donde podemos observar, y como lo dijimos anteriormente, la parte central se le llamará, obviamente, zona nuclear, que contiene a los protones con carga positiva y a los neutrones con carga negativa, pero se sobreentiende, por eso que lo ponen, ¿no? Obviamente con bolita en blanco. Los que están con bolita en blanco son los neutrones, con una carga negativa, ¿no?
Y en la zona extranuclear, la zona que está fuera del núcleo, girarán ¿quién? Girarán obviamente los electrones, ¿no? ¿En qué sentido? En órbitas circulares, ¿correcto? En órbitas circulares. Además, por ejemplo, las partículas, como ven acá, las partículas más pequeñas de un átomo también son llamados quarks, es como una nota pequeña, ¿no? Si a mí me dijeran de qué están formados los átomos, o la materia está formada de qué, de quarks. ¿De qué estaría formada la materia? Está formada de una gran cantidad de quarks, ¿no? Por ejemplo, para que se den cuenta, ¿no? El diámetro del átomo es igual a 10.000, ¿no? 10.000 del diámetro de ¿quién? Del núcleo, ¿no? Quiere decir que el diámetro del átomo, ¿no? Es 10.000 veces más que el diámetro del núcleo, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente teoría, para un poco entender un poco mejor, ¿no? A ver, vamos con la siguiente teoría. Características del núcleo atómico y características de la zona extranuclear, lo que está fuera del núcleo, ¿no? La porción que está fuera del núcleo. El núcleo atómico, veamos sus características. Constituye la parte central del átomo y tiene una carga eléctrica positiva. ¿Qué más? Concentra aproximadamente el 99.99% de la masa del átomo, o sea, concentra una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de su masa está en el átomo, obviamente. Contiene más de 200 partículas, ¿no? ¿Entre quién contiene mayormente? Entre protones y neutrones, obviamente es lo que se encuentra mayormente en el núcleo, ¿no? Determina las propiedades físicas del átomo, ¿no? Por ejemplo, propiedades como la temperatura, los cambios de fase, ¿no? Propiedades como la densidad del átomo y así, ¿no? Zona extranuclear, ya, es la zona que se encuentra fuera del núcleo, la porción que se encuentra fuera del núcleo, donde obviamente probablemente encontremos a los electrones, ¿no? Girando alrededor, ¿no? En órbitas circulares. La zona extranuclear tiene una carga eléctrica negativa, Miss. Concentra aproximadamente el 99.99% del volumen del átomo, ¿ya? Se concentran los electrones moviéndose a grandes velocidades en trayectorias no definidas, ¿ya? Determina las propiedades químicas del átomo. Dice que acá determina las propiedades químicas. Si en la zona nuclear determina las propiedades químicas del átomo, en el núcleo atómico se determinan las propiedades físicas, ¿no? Así está, o sea, una se diferencia con la otra, ¿no? Pasemos a las características fundamentales, ¿no? A las características fundamentales de las partículas subatómicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las partículas subatómicas que conocemos y que lo dijimos anteriormente? Es el electrón, el protón y el neutrón. El electrón en sí tiene un peso en gramos que es 9,11 por 10 a la menos 28. El protón tiene un peso en gramos que es 1,673 por 10 a la menos 24. Y el neutrón tiene una masa absoluta en gramos, ¿no? De 1,675, perdón, por 10 a la menos 24. ¿Ya? Además, tiene una carga absoluta. Una cosa es el peso o la masa en gramos y otra es la carga absoluta. O sea, cuando hablamos de una carga absoluta, hablamos de qué? Lo que tiene que ver con la carga de qué? De corriente eléctrica, ¿no? A eso se refiere. Que está dado obviamente en Coulomb, ¿no? Por ejemplo, el electrón tiene una carga, dice, de menos 1,6 por 10 a la menos 9, menos 19, ¿no? Menos 1,6 por 10 a la menos 19. Esa es su carga del electrón, su carga eléctrica. La carga eléctrica del protón, ¿no? Es más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Y el neutrón se considera que no tiene carga. ¿Por qué? Porque es como un elemento neutro. Listo. Obviamente el electrón fue descubierto por Thomson, ¿no? El protón fue descubierto por Rutherford, ¿no? Y el neutrón fue descubierto por Chadwick, ¿no? Por Chadwick. A ver, ahora veamos lo que refiere a lo que es, primero, a lo que viene a ser. A ver, pero antes hay que recordar algo, ¿no? Hay que recordar una pequeña acotación, ¿no? De acuerdo a las características de las partículas subatómicas fundamentales, observemos lo siguiente. ¿Quién tiene supuestamente mayor masa de todas estas? A ver, veamos, analicemos las masas. Si se dan cuenta de que probablemente tiene mayor masa, ¿no? Sería en este caso el neutrón, ¿no? Tiene 1,675 por 10 a la menos 24, ¿no? Y después, ¿quién le sigue? Le sigue el protón. Y después del protón, ¿quién le sigue? El electrón. Por lo tanto, recuerda, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón, mayor
Y la masa del protón es mucho más grande que la masa del electrón, ¿no? El electrón es conocido como la unidad fundamental de carga, dice, ¿no? Por ejemplo, los iones, los famosos átomos cargados, ¿no? No son átomos neutros, dice que se dividen en aniones, uno con carga, que son con cargas negativas y los cationes con carga positiva, ¿no? Veamos ahora la notación de un núcleo. ¿Cuál es la notación de un núcleo? ¿A qué se le llama, profe, a qué se le llama notación de un núcleo? La notación de un núcleo es la representación, ¿no?, del núcleo del átomo. O sea, cómo se representa el núcleo del átomo. Y para eso hay una notación, ¿no?, que se llama, obviamente, la representación de los núcleos, ¿no?, o la simbolización de los núcleos. Por ejemplo, un núcleo de un átomo se representa de esta manera. Generalmente por condiciones así de prácticas se le suele poner una letra E, pero se puede poner también una, vamos a agrandar un poco, se le suele poner una letra E, pero también o en mayúscula, o se le puede poner un W, T, ¿no?, o M mayúscula, sino que por temas de, obviamente, prácticos, casi siempre le ponen E, ¿no? Ya, y cuál debe ser esa notación específica. Primero, en la parte en la parte inferior izquierda siempre debe estar el número atómico, siempre, representado o simbolizado con la letra Z mayúscula. Lo voy a agrandar un poco más, ¿no? Representado con la letra Z mayúscula, ¿correcto? Ya, con la letra Z mayúscula, perdón. Ya, con la letra Z mayúscula, está representado obviamente, ¿no? O sea, el Z mayúscula se llamará ¿qué? Número atómico. Y eso debe estar ¿qué? En la parte inferior izquierda del E. En la parte superior izquierda se encontrará ¿quién? El número de masa, representado por la letra A mayúscula. Y en la parte inferior derecha se encontrará el número de neutrones. Siempre tiene que estar así. Esa es la notación que debe darse y cumplirse siempre en lo que es la representación del núcleo de un átomo, o la representación del núcleo, donde decimos, E viene a ser que el símbolo del elemento, es el símbolo del elemento. A que viene a ser el número de masa, la mayúscula viene a ser el número de masa, tal como lo dijimos. El Z debe ser el número atómico, ¿no? O llamado también carga nuclear, ¿ya? La carga nuclear se le llama también el Z, el número atómico, es llamado carga nuclear o número atómico. El N mayúscula, ¿qué cosa es? El número de neutrones. El número de neutrones. A ver, pasemos al siguiente concepto de la teoría. A ver, veamos la definición de lo que es número atómico, llamado también carga nuclear, como le expliqué, ¿no? Es característico de cada átomo. Indica la cantidad de protones de un átomo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un átomo es neutro, es decir, que no tiene nada de carga eléctrica, se puede decir que no contiene, digamos, una pérdida o una ganancia de electrones, sino que se considera neutro, ¿no? Es decir, que está en un equilibrio el átomo, quiere decir que el número atómico o la carga nuclear, representado por la letra Z mayúscula, será igual, ¿no?, al número de protones con carga positiva, ¿no? Siempre debe ser igual. Y además, en un átomo neutro, también se cumple de que el número de protones debe ser igual al número de electrones, igual al número atómico o la carga nuclear. Se debe cumplir siempre en todo átomo neutro, ¿no? Es decir, aquel átomo que no tiene una carga, es como que está en un equilibrio, ¿no? El número de masa, representado por la letra mayúscula, llamado también masa nuclear o nucleones. También se le conoce como masa nuclear o nucleones, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema te preguntaran, ¿cuál es el número de nucleones? Estamos hablando cuál es el número de masa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que indica la masa o el número de masa? Indica cuántos protones y neutrones tiene un átomo, ¿no? Es decir, matemáticamente, ¿a qué es igual el número de masa? A la suma de los protones más los neutrones, ¿no? Pero también podría ser, ¿no?, el número de masa, la suma del número atómico, la carga nuclear, más el número de neutrones. ¿Por qué? Porque recuerda, en todo átomo neutro se cumple que el número de protones, ¿a qué es igual? Al número atómico o la carga nuclear, representado por la letra Z mayúscula, ¿no? Tal como está acá, ¿ven? También puede ser el A mayúscula, o sea, el número de masa, puede ser igual que al número atómico, la carga nuclear, más el número de neutrones. Y a su vez, de un despeje simple nos quedaría también que el neutrón es igual a la diferencia del número de masa y el número atómico o carga nuclear.
Listo, pasemos a ver a la siguiente parte, ¿no? Para ver un siguiente concepto. A ver, vamos a ver. Siguiente concepto teórico. Ya, a ver, tipos de núcleos. Vamos a ver los tipos de núcleos. Ya vimos la notación de los núcleos, ¿no? O la notación de un núcleo atómico o llamado también un elemento. Cómo está representado, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de núcleos, ¿no? Hay varios tipos de núcleos o varios tipos de núcleos atómicos, ¿no? O varios tipos de elementos. Por ejemplo, a una especie química, por ejemplo, que se ha denotado, ¿no? Tal como la notación de los núcleos, un E, por ejemplo, acá tengo vamos a poner un poquito más grande para que se vea. Por ejemplo, tengo acá, como observan ustedes, tengo acá un E, acá tengo un número atómico 1, un número de masa 1, porque está representado como A sub 1, ¿no? Y acá tengo un número de neutrones 1. Igualmente, acá tengo eh, un número de masa A2, ¿no? Un número atómico Z2 y un número de neutrones N sub 2. Ya, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuáles son los tipos de núcleos o su clasificación? Se clasifican principalmente los tipos de núcleos en isótopos, ¿correcto? En isótonos, en isóbaros o isoelectrónicos. Esa es la clasificación de los núcleos, ¿correcto? ¿Cuál es la relación? Los isótopos se caracterizan ¿por qué? Porque es que a partir de un elemento, ¿no? Un elemento, ¿no? Puede tener, se puede subdividir en varios, ¿no? En el cual tenga que iguales números que atómicos, ¿no? Entonces, un isótopo se caracteriza ¿por qué? Porque tienen el mismo número atómico, la misma carga nuclear. Es decir, para este ejemplo, el Z1 sería igual a ¿quién? Al Z2. Isótonos son aquellos elementos que tienen iguales número de neutrones. Quiere decir que el neutrón 1 es igual al neutrón 2, de acuerdo acá, ¿no? De acuerdo a la anotación que está acá, obviamente, de todos los elementos, ¿no? O sea, son los dos mismos elementos, pero obviamente estamos haciendo como una comparación, una relación. Y a su vez, los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Elementos que tienen en común los mismos números de masa, es decir, A1 es igual a 2. A1, como observan acá, es igual a 2. Y a su vez, isoelectrónicos, cuando tienen el mismo número de electrones. Es decir, electrón 1 sería igual a electrón 2. Y ya está. Profe, una pregunta, pero si son isoelectrónicos, ¿qué quiere decir que electrón 1 es igual a electrón 2? Recuerda, esta notación en sí de los tipos de núcleos se da sobre todo para lo que es un átomo neutro, ¿no? O sea, un elemento químico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si acá es electrón 1 igual a electrón 2, quiere decir que probablemente el Z1 también debe ser igual al Z2, ¿no? Tiene que ver esa relación, pero sobre todo, obviamente, los electrones, ¿no? Los electrones son los que son iguales. Propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de los isótopos? Es que tienen propiedades químicas similares, ¿no? Sus propiedades químicas son similares y los elementos son iguales. Las propiedades de los isótonos, sus propiedades son diferentes y sus elementos son diferentes. Propiedades de los isóbaros, que tienen propiedades físicas semejantes, ¿no? Los isóbaros se caracterizan obviamente porque son de número de masas iguales y sus propiedades físicas son semejantes, ¿no? Y los elementos obviamente son diferentes. A ver, vamos a ver, por ejemplo, ahora pasemos los problemas resueltos para un poquito ver de los que son obviamente tipo de eco, ¿no? Para ver un poco y reforzar la teoría, ¿no? Eh, ¿Qué dice acá? Leamos el problema uno del tipo de eco, ¿no? Destreza cognitiva. Problema uno. En la actualidad se sabe que los átomos se pueden dividir y están constituidos por más de 200 partículas subatómicas. Es cierto, ya lo vimos en la teoría, ¿no? De las cuales, ¿no? De las cuales los protones, neutrones y electrones son las de mayor importancia, ¿no? Con respecto a la estructura básica del átomo, marque la alternativa correcta, ¿no? Marque la alternativa correcta con respecto a las siguientes proposiciones sobre el átomo, ¿no? Y ya está. Acá me da la estructura, obviamente, la estructura atómica actual, ¿no? Donde está el núcleo, ¿no? Donde está el núcleo, ¿no? Y ahí contiene el neutrón y el protón, ¿no?
Y obviamente, ¿no? Alrededor del núcleo, girando en órbita circular, los electrones, ¿no? Los electrones. Y me piden a mí, me están pidiendo, ¿cuál de esas proposiciones, ¿no? Es la alternativa correcta. A ver, vamos a leer. ¿Es la parte más pequeña e indivisible de la materia? ¿Será cierto eso? La masa del protón es casi la misma que la del electrón. Falso. Recuerda, la masa del electrón es mayor que la del protón y el protón es mayor que la del electrón. Entonces, este es falso. Los nucleones no tienen carga y determinan la masa del átomo. Los nucleones no tienen carga y determinan la masa del átomo. A ver, nucleones. ¿Cuáles son los nucleones fundamentales? A ver, el protón y el neutrón, ¿no? Ya. Te pregunta, ¿eso determina la masa del átomo? Ajá, hay que ver bien. A ti parece que fuera eso, ¿no? Pero hay que ver bien. Si un átomo neutro pierde electrones, ¿se transforma en un anión? No, un anión es cuando gana electrones, ¿no? En un átomo, esto es falso, ¿no? En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número atómico. En un átomo neutro, el número de electrones es igual a su número atómico. Interesante, ¿no? Interesante, te dice un átomo neutro. Ya, la C, ¿qué será? Vamos a leer nuevamente la C. Los nucleones no tienen carga y determinan la masa del átomo. Es falso. Los nucleones tienen carga. Por ejemplo, el protón tiene carga positiva, el neutrón carga negativa. Entonces, es falso. Por lo tanto, la respuesta que será la E. Esa es la más verdadera, ¿no? Ahí está, ya está también la respuesta, ¿no? ¿Cuál es? La E, ¿no? Ya, a ver, vamos con la pregunta número 4. A ver, vamos a ver. Tipo D, ¿cómo vamos a hacer? Pregunta número 4. A ver, a ver. Un momento, un momento. A ver, un momento, por favor. Mm, mm, 7, a ver. Ya, a ver. 008, ¿no? A ver, espera un momento, por favor. 008, ¿eh? Ya, a ver. Normalmente habíamos visto los problemas tipo D con, ¿no? La número uno, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poquito para reforzar esa parte, ¿no? Con el problema número 3, ¿no? De lo que viene a ser, ¿no? El reforzamiento en clase, para ver más o menos cómo se ha planteado un problema según su libro, ¿no? Para que ustedes vean más o menos cómo es el planteamiento de un problema de acuerdo a este tema de estructura atómica actual, ¿no? El problema número 3, ¿ya? Es de lo que es reforzamiento un poco, ¿no? A ver, vamos a ver. El problema número 3 dice, por ejemplo, en un átomo neutro, el número de protones está en la relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Si la suma de los números de masa y número atómico es 175, calcular la carga nuclear, ¿no? Es decir, por ejemplo, me dice que el número de protón está en relación con el neutrón como ¿cuánto? Como 2 a 3. Por lo tanto, el protón será que 2K y el neutrón ¿cuánto será? 3K, ¿no? Pero me dice además que la suma del número de masa y el número atómico es 175. Allá, pero recuerda, en un átomo neutro, el número atómico que es igual al número de protones, ¿o no? Por lo tanto, el número de masa será igual a ¿quién? Al número de protones más el número de neutrones, ¿ya? Y de reemplazas, ¿cuánto te vale el número, por ejemplo, cuánto te valdría, a ver, vamos a ver acá, si te dice a ti que el número de masa y el número atómico es 175, recuerda tú, ¿a qué es igual el número de masa? Al número de protones más el número de neutrones. Y a su vez, el número atómico que es igual al número de protones, por ser átomo neutro. Entonces decimos, ¿cuánto vale el número de protones? ¿Cuánto vale el número de protones? 2K. Entonces sería 2K, ¿no? ¿Cuánto vale el número de neutrones? 3K. O sea, 2K más 3K más 2K igual a 175. Todo lo llevamos en función de K, ¿no? Para determinar obviamente el valor del valor de la constante, ¿no? El valor de la constante K, ¿no? Sumando sería 7K, ¿no? Igual a 175. ¿Cuánto vale K? 25. Y de ahí simplemente se reemplaza, porque a ti lo que te piden es, te están pidiendo calcular la carga nuclear o el número atómico. Entonces, ¿cuánto vale la carga nuclear?
lo mismo que el número de protones, ¿no? Que es 2K, pero ¿cuánto vale K? 25. 2 por 25, 50. Ahí está. Bien, chicos, voy a pasar entonces a resolver, ¿no? Los problemas aplicativos, ¿no? Y ¿no? Y terminando, obviamente, de resolver los problemas aplicativos, ¿no? Pasaremos a lo que es justamente a indicarles cuál va a ser la tarea que tienen que resolver, ¿no? En casa, ¿no? O en las páginas, ¿no? Ya, yo voy a resolverlo de la siguiente manera, ¿no? Voy a resolverlo en la pizarra que ven ustedes acá atrás, a mi espalda, ¿no? Voy a resolverlo ahí, ¿no? Todos los problemas, ¿no? Y voy a hacer directo, ¿no? Ustedes van a ir viendo, por ejemplo, el problema número 1 de acá, ¿no? Y según eso, ¿no? Ustedes van leyendo y van viendo la resolución, ¿no? El problema número 2 igualmente. Lo van viendo y van viendo la resolución, ¿no? ¿No? Así más o menos hasta desarrollar, obviamente, el problema número 10, ¿no? Voy a desarrollar de lo que es resolviendo en clase el número 1 hasta la número 10, ¿no? Para que puedan apreciar mejor cómo se plantea este tipo de problemas, ¿no? Hasta la número 10, ¿no? O sea, hasta acá. A ver, para hacerles ver un poco. Hasta el problema número 10, hasta acá, para que puedan ver, ¿ya? Y eso es lo que tienen que ver en su libro, ¿no? Y la resolución lo van a llenar, obviamente, en los espacios en blanco en su material, ¿no? Ya. Y lo que tienen que hacer, obviamente, para su tarea, para la tarea, terminando, obviamente, la resolución de problemas es la siguiente, ¿no? Para su tarea lo que tienen que hacer es, se le va a indicar, pero obviamente lo voy a indicar, se le va a indicar, pero de todas maneras lo voy a ir diciendo con anticipación, ¿no? Para que se vaya viendo, para que se vaya viendo yo, ¿no? La tarea domiciliaria va a constar en qué? En que ustedes me tienen que desarrollar los problemas, obviamente, de la tarea de la página número 22 de su material de estudio, la número 23 y la número 24, incluyendo los problemas de eco, pero los problemas de eco es una nota aparte, ¿ya? Se debe enviar 3 días después de subir el video de esta sesión número 2 en la plataforma, ¿ya? El correo donde deben enviar las tareas es a alexander, su guión máximo, 89 @yahoo.com. Todo debe estar en minúscula, ¿ya? Las consultas son los días jueves de 11 a 12 al WhatsApp 956 80 33 37. Atentamente, el profesor Quispe, docente del curso de química, ¿ya? Ya más o menos lo estoy haciendo ver para que puedan saber cuáles son las páginas que tienen que desarrollar su tarea, ya que algunos de los estudiantes, de sus compañeros, me estaban preguntando acerca de ello y tenían un poco de dudas, ¿no? Ya, ahí está la tarea que tienen que resolver con las páginas, ¿no? ¿No? Y procederé, ¿no? A resolver los ejercicios, ¿no? Directamente. Muy buenos días, chicos. Continuando con la resolución, ¿no? De los problemas, ¿no? Aplicativos de la sesión número 2, ¿no? En lo que respecta a lo que es estructura atómica actual, ¿no? Empezaremos a desarrollar los ejercicios, ¿no? Eh, de acuerdo, ¿no? A la página que tiene su libro, ¿no? De acuerdo a la página número 19 y 20, ¿no? De su libro, de su material de estudio, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿no? Es desarrollar justamente la página número 19, ¿no? Empezaremos con el problema número 1 de lo que obviamente, ¿no? Dice resolviendo en clase, ¿no? Vamos a desarrollar el problema número 1, ¿no? El problema número 1, ¿no? El problema número 2 de la página 19, ¿no? Y luego empezaremos a desarrollar, ¿no? La siguiente hoja, ¿no? La hoja en este caso número 20, ¿no? Ya la hoja número 20. Ahí está, número 20. ¿Ya? El problema número 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Tal como usted ve, desarrollaremos en la pizarra que está al lado de atrás mío, ¿no? Eh, y lo que es, el desarrollo nada más va a ser directo, ¿no? A partir de las preguntas, ¿no? A partir de las preguntas y directamente, ¿no? Vamos a pasar con su desarrollo, ¿no? Ustedes justamente lo van a ver en su material de estudio, ¿no? Las preguntas, ¿no? Y yo voy directamente con el desarrollo, ¿no? Ya, empecemos entonces. Vamos con la pregunta número 1, ¿no? Vamos a leer los juegos juntos. Si un átomo presenta carga absoluta de 51,2 por 10 a la menos 19, te dice determinar la cantidad de protones. Ya, vamos a empezar con ese problema. A ver, empecemos entonces. Ya, a ver, por acá, vamos a ver. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, problema número 1, ¿no? De resolver en clase, ¿no? Ya, dice por acá, te está diciendo, ¿no? Si un átomo presenta una carga absoluta, dice que ese átomo, ¿cuánto presenta de carga absoluta? Carga absoluta. ¿Cuánto presenta? A ver, según el dato del problema, ¿cuánto presenta?
es igual a cuánto, dice la carga absoluta de ese átomo. Es igual, dice, a 51. A 51. 51,2, ¿no? Por 10 a la cuánto, 10 a la menos 19, dice. Coulomb. Significa que tiene la carga absoluta, ¿qué? La carga eléctrica absoluta, ¿no? Porque la unidad Coulomb mide lo que es digamos, la carga, ¿no? De electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la carga absoluta eléctrica, ¿no? Del átomo. ¿Cuánto es? 51,2 por 10 a la menos 19. Es el dato del problema. ¿Qué más? Me dice también, además, me está preguntando, no sé la pregunta, determinar la cantidad de protones. O sea, me dice, no sé cuántos de protones tiene esta carga absoluta, ¿no? No sé. Entonces la pregunta es determinar la carga de protones. Obviamente con carga positiva, ¿no? Los protones tienen carga positiva, ¿no? Y eso me está preguntando, esa es la pregunta. Ya, solución entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos lo que es una regla de tres simple. Recordar lo siguiente, ¿no? Recordar lo siguiente. Ustedes saben normalmente que su carga de un protón, la carga de un protón, ¿cuánto es? Según lo que hemos visto en la parte teórica, según el cuadro de la tabla, ¿no? Hay una tabla que hicimos justamente en la parte teórica donde indicaba, ¿no?, las características tanto del protón, del neutrón y del electrón, ¿no? ¿Cuánto era normalmente la carga absoluta del protón? Era exactamente más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Pero se sobreentiende que el más ya no debe ponerse porque se sobreentiende que es positivo, ¿no? Pues se pone nada más sin el más, porque se sobreentiende, ¿no? Aunque tú lo vas a encontrar en la tabla como positivo, ¿no? Como más, pero se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende. Por eso le colocamos 1,6 por 10 a la menos 19. Y me preguntan a mí el número de protones, ¿para qué carga absoluta? ¿Para qué carga absoluta? Para la carga absoluta de 51, ¿no? Coma 2, ¿no? Por 10 a la menos 19, ¿no? Por 10 a la menos 19, Coulomb, ¿no? Eso es lo que me está preguntando. Ya está. ¿Por qué hacemos una regla simple? Porque normalmente decimos, la carga absoluta obviamente del protón, o sea, del protón es cuánto, 1,6 por 10 a la menos 19. Y acá que me dice que la carga absoluta, ¿no?, de esa cantidad de protones que no lo sé, es cuánto, 51,2 por 10 a la menos 19. Se interpreta de esa manera, ¿no? Y hacemos una regla simple, ¿no? Decimos, ¿no? Por lo tanto, decimos el número de protones, que es lo que me está pidiendo, va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Vamos a escribirlo obviamente con la regla, para que se pueda hacer bien, ¿ya? Ya. El número de protones sería igual a ¿cuánto? Sería igual, a ver, multiplica con él, ¿no? Sería igual a 51,2 por 10 a la menos 19, perdón, por 10 a la menos 19, Coulomb obviamente por un protón, ¿no? Un protón, obviamente con carga positiva, ¿no? ¿Entre quién? Entre, obviamente, 1,6, ¿no? Por 10 a la menos 19, Coulomb, ¿no? ¿Y a quién se va? Si ustedes observan, quien se va sería el Coulomb con el Coulomb de acá, ¿no? Se va el 10 a la menos 19 con el 10 a la menos 19, ¿no? Quedándote finalmente, ¿no? Quedándote que el número de protones positivos sería igual a ¿cuánto? Sería igual, el número de protones positivos, vamos a poner un poquito más abajo para que sea bien, más ordenado. Por tanto, te quería que el número de protones positivos sería igual a ¿cuánto? Si tú divides 51,6, 51,2 entre 1,6, te quedaría aproximadamente 32, ¿no? Aproximadamente te quedaría 32, dividiendo, ¿no? 51,2 entre 1,6 te quedaría 32. Ya, si tú divides esto de acá, eso te va a quedar 32, ¿ya? Entonces sería 32. Por los protones sería igual que, ¿no? 32 protones, ¿no? Por lo tanto, el número de protones sería que 32 protones. Quiere decir que el átomo con esta carga absoluta tiene ¿cuántos protones? 32 protones. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Ya? A ver, pueden ahí visualizarlo bien, ¿ya? Tienen que compararlo, obviamente, esa es la resolución, ¿no? Tienen que ir viendo la parte, obviamente, del problema, está justamente en la página número 19 de su material de estudio, ¿no? Ahora tienen que ver, ¿no? ¿Ya? Y obviamente pueden darle pausa en el vídeo y pueden ir viendo el procedimiento, ¿no? A ese procedimiento. Listo. Ahora, pasemos con el problema número 2. A ver, problema número 2. Dice, obviamente la página 19, ¿no? Seguimos con la página 19, ¿no? Con la página 19, el problema número 2. A ver, dice, un átomo neutro posee 57 neutrones,
Un átomo neutro dice que posee ¿cuántos neutrones? 57, ya está. Eso lo copiamos por acá. 57 neutrones. ¿Qué más me dice? Y su masa atómica, la masa atómica, recuerda, está representada por la letra A mayúscula. Su masa atómica dice, su masa atómica es el doble de su número de protones más 2 unidades. Su masa atómica, o sea, el A mayúscula, es el doble del número de protones más 12 unidades. Eso quiere decir. Estamos interpretando lo que dice el problema, ¿no? Más 2 unidades. Y me dice cuál es su número atómico. O sea, me está preguntando cuál viene a ser el número atómico. Esa es la pregunta del problema, ¿no? Solución, digamos, vamos a ponerlo acá. Solución. Decimos, a ver, decimos lo siguiente. Vamos a trabajar con esta parte de acá. Esto lo vamos a transcribir nuevamente, ¿no? Con este dato del problema. Porque de ahí va a salir prácticamente la solución, ¿no? Entonces decimos, A, ¿no? Copiamos lo mismo, por acá abajo, A ser igual, ¿no? Aquí. Vamos a poner un poquito más para abajo, ¿no? Para que sea bien. A ser igual, por acá. A ser igual, en este caso, a 2P, a 2 protón, más 2 unidades. Ya está. El A normalmente, ¿qué es igual el A normalmente? Tú lo sabes normalmente por teoría, ¿no? El A, el número de masa, es igual a ¿quién? Al número de protones, por teoría, más el número de neutrones. Y eso a su vez es igual a ¿quién? A 2P más 2. Ya está. Acá vamos a poner cojito para que lo veas bien, ¿ya? Ya, este es igual, ¿no? Listo. Ahora, ¿pero cuánto vale, por ejemplo, el número de protones? A ver, ¿cuánto vale? Lo tenemos por dato, ¿cuánto vale? Acá está, por dato del problema, 57, ¿no? Ya está, entonces decimos, protones más 57 sería igual a ¿quién? Sería igual, ¿no? Sería igual a quién? A 2P, o sea, 2 protones, más 12. Ahí está, más 12. Ahora, ya tenemos todo en función de los protones, ¿no? Entonces, ¿por qué, profesor, te lo digo todo en función de los protones? Porque recuerda, pues, en todo átomo neutro se cumple que los protones son iguales a ¿quién? Al número atómico, ¿no? O sea, se cumple siempre de que el Z, que es igual, el Z, el número atómico es igual al número de protones. O sea, quiere decir que si yo hay el número de, obviamente esto se cumple, ¿por qué? Porque es átomo neutro, ¿no? Átomo neutro. Ya está. ¿No? Se cumple porque es átomo neutro, ¿no? Ya está. Entonces, si yo hay el número de protones, automáticamente ya hay ¿qué? El número atómico, que es lo que me pide, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? ¿No? Lo desarrollamos como si fuera una simple ecuación. Entonces, el P que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces, tendríamos que 2P, este que está sumando pasa restando, menos P, y este 57 se queda acá. El 12 que está sumando pasa restando, sería 57 menos 12. ¿Cuánto es 57 menos 12? Serían 5, 45, ¿no? 45. A ver, sí, 45, ¿no? Ahí está. Y es igual, 2P menos P, ¿cuánto sería? 2P menos P sería P, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos el número de protones. ¿Cuánto vale el número de protones? Obviamente con carga positiva. ¿Cuánto vale? 45. Y eso es igual a su vez a ¿quién? Al número atómico, que es lo que me están pidiendo en el problema. A mí me están pidiendo ¿qué? El número atómico, el Z. Ya está, pues. Por lo tanto, decimos que el Z, ¿cuánto vale? 45. ¿El Z vale cuánto finalmente? 40 y 45, que es lo que me piden, ¿no? Lo mismo, lo mismo que el número de protones, ¿no? Estoy transcribiendo nada más lo mismo de arriba, ¿no? Esa es la respuesta, que 45. ¿Ya? Vamos a poner un poquito mejor el Z, ¿ya? Para que se vean bien. El Z. Es lo que me están pidiendo, el Z. Ya está. ¿Cuánto vale Z? 45, ¿no? Ahí lo estoy poniendo incluso con, para que sea bien. 45, ¿no? Esa es justamente la respuesta del problema, ¿no? A ver. Ya ustedes obviamente lo van a ver, ¿no? Con su libro, ¿no? Con su material, que es justamente la resolución del problema número 2 de la página 19, ¿no? Listo. Ahora puedo borrar, ¿no? Puedo borrar. Vamos con la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 3. A ver. La pregunta número 3. Obviamente ya vamos por ahora con la página número 20, ¿no? Vamos a ver la pregunta número 3, que está en la página número 20. Dice, el núcleo de un átomo contiene neutrones equivalentes al doble de protones. El núcleo de un átomo dice que contiene, ¿no? Neutrones equivalentes al doble de los protones. ¿Ya? O sea, quiere decir que los neutrones, ¿cuántos serán para ese átomo? ¿El doble de quién? ¿El doble de qué? De los protones, ¿no? Eso es lo que quiere decir.
si la suma del número de masa y neutrones es 140, allá. Y si la suma del número de masa, vamos a poner acá, si la suma del número de masas, dice, que está representado por la letra mayúscula, ¿no? Más los neutrones, dice que ¿cuánto debe sumar esos dos? ¿Debe sumar cuánto? 140. Ese por dato el problema, ¿no? Ya está. Listo. 140. Te pide calcular los protones que poseen. Te está pidiendo por acá. Te pide calcular ¿qué? Los protones. ¿Ya? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Protones con una minúscula vamos a poner, ¿eh? Así que mostrar. Eso es lo que me está pidiendo, el número de protones me pide, ¿no? Obviamente está con carga positiva. Los protones están con carga positiva, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo los protones, no? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos lo siguiente, ¿no? Por acá. Vamos a ponerle solución, ¿ya? Para que sea un poco mejor. Solución, ¿ya? Copiamos lo mismo acá. Lo transcribimos abajo, ¿eh? Decimos A más N sería igual a ¿cuánto? A 140, ¿correcto? A 140. Ya, ahora, tú sabes normalmente a qué es igual el número de masa. ¿A qué es igual? El número de masa es igual a quién, por teoría, es igual al número de protones más el número de neutrones. Y obviamente copiamos este más N, ¿no? Más el número de neutrones más el número de neutrones igual a 140. 140, ¿no? Igual a 140. Listo. Ahora, veamos lo siguiente. Copiamos lo mismo, ¿no? Protones, ¿no? Ya. Ahora, tú sabes normalmente a qué es igual el número de protones por dato. Dice que es el doble del número de quién. Ahí está. Por dato, tú sabes que es igual al número de protones. Por dato. Dice que es igual al doble del número de protones. El número de neutrones por datos es igual al, al doble de quién, de los protones. O sea, un neutrón equivale a ¿cuánto? A 2 protones. Y el otro neutrón equivale a ¿cuánto? Más 2 protones. ¿Y eso qué sería igual? Sería igual a 140. 140. Todos lo estamos llevando en función que obviamente de los protones, ¿no? Porque ¿qué me están pidiendo a mí? El número de protones me están pidiendo, ¿no? Igual a 140. Ahora, 3, un protón más 2 protones serían 3 protones. 3 protones más 2 protones serían 5 protones. 5 protones sería igual a ¿cuánto? A 140. A 140, ¿ya? 140. Ya. Ahora decimos, por lo tanto, que el P sería igual a ¿cuánto? El número de protones. Este 5 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Entonces tendríamos 140, ¿no? Entre 5, ¿no? Entre 5. Ahí está. ¿A cuánto sería eso? 140 entre 5. A ver, sería exactamente serían 140 entre 5, serían aproximadamente 28, ¿no? 28. Ya, entonces sería que, por lo tanto, los protones pasan igual, los protones serían igual a 28. Ya está. Esa sería la respuesta del problema, ¿no? Y porque eso es lo que me están pidiendo, el número de protones. Obviamente tiene carga positiva, ¿no? Y cuadran siempre eso. ¿Ya? Esa sería la respuesta al problema, ¿no? Vamos a poner acá. Tiene su carga positiva, ¿no? Esa es la respuesta. 28. Ya ahí pueden verlo. Ya ahí van a ver la solución, ¿no? Obviamente le pueden dar un pausa en su video y pueden ver la solución, ¿no? Es la pregunta número 3 de la página 20, ¿no? Y ahora sí, chicos, continuamos con el siguiente problema, ¿no? Problema número 4. Problema número 4, ¿ves? Vamos con el problema número 4. 4. Decimos por acá. ¿Ya? Dice, si z más a es igual a 20, ¿ya? Si z más a, ¿no? Te dice si z, 2 puntos, ¿no? Z más a es igual a ¿cuánto? Es igual a 20, ¿no? Te dice calcula el número de neutrones. Allá, te está pidiendo calcular el número de neutrones. Ya, no lo sé ese número de neutrones cuánto vale. Puede estar con una bolita también como te lo dan en el problema, ¿no? No sé cuánto vale, ¿no? Esa es la pregunta. Eso es lo que me están pidiendo calcular, ¿no? Y además que también sabemos, por datos, sabemos por datos de que a cuadrado menos z al cuadrado dice que es igual, por datos, menos z al cuadrado dice que es igual a ¿cuánto te dice? Es igual, dice por dato, a 120, ¿no? Es igual por dato a 120. Eso es lo que te dice. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Y te está pidiendo que con el número de neutrones, ¿no? Y ya está. A ver, solución, ponemos por acá.
Ya miren, vamos primero a trabajar con este dato acá del problema, con este dato acá, ¿correcto? Vamos a trabajar por un momento con ese dato. Lo vamos a transcribir abajo. Decimos a cuadrado menos, obviamente z cuadrado, dice que es igual a ¿cuánto? A cuadrado menos z cuadrado es igual a 120, ¿no? 120. Ahí está, 120. Acá lo vamos a poner ahorita. 120, ¿no? Ya. Recordar, esto, vamos a jugar un poquito, ¿eh? Para que te recuerde un poco. Cuando yo tenía, por ejemplo, diferencia de cuadrado, cuando tenía, por ejemplo, a menos b multiplicado por a más b, eso era conocido, una conocida diferencia de cuadrado por producto notable. Era igual a cuadrado menos quién. Era igual, perdón, era igual a cuadrado menos quién, menos b cuadrado, ¿no? La famosa diferencia de cuadrados. Eso vamos a utilizarlo acá, ¿no? Imagínate que el a, por ejemplo, sea quién. El a mayúscula sea la minúscula, ¿no? Y el z sea el b. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos diferencia de cuadrados, ¿no? Para que sea más fácil, ¿no? Entonces decimos que sería así, ¿no? A más z, ¿no? A más z, ¿no? Multiplicado por a más, multiplicado por qué? Por a menos z, por a menos z, ¿sería igual a cuánto? A menos z sería igual a cuánto? Igual a 120. Ya está. 120, por ejemplo. 120. Ahora, tú sabes por dato cuánto vale más z, ¿no? ¿Cuánto vale más z por dato? ¿Cuánto vale esto por dato? Acá está, te lo dan. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es por dato? 20, ¿no? 20 por dato. Ahí está, 20. Entonces, ¿qué podemos sacar? ¿Cuánto vale esto? 20, ¿no? 20. Ahora, la diferencia entre el número de masa por teoría y el número atómico, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? El número de neutrones, ¿o no? Entonces sería aquí, 20 por quién, por n, por el número de neutrones. ¿Y eso aquí sería igual? A 100, 120, profe. Muy bien, excelente. 120. Ahora, ¿quién se va? Se va un 0 de acá con otro 0 de acá, ¿no? Se van esos dos ceros, ¿no? Se van esos dos. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 entre 2, ¿a qué sería igual? 2 entre 2 sería igual a... 2 entre 2 sería igual a ¿cuánto? A 6, ¿no? 6 sería. Entonces la respuesta, ¿cuánto sería? 6. ¿6 qué? 6 neutrones tendría justamente este átomo, si está como me da, ¿no? 6 neutrones. Ya, ahora sí, ¿no? Ya está. 6 neutrones es la respuesta. ¿Listo? ¿Pueden copiarlo? Y también, ¿no? Le pueden dar una pausa, como le dije anteriormente, ¿no? Para que lo puedan ver la resolución, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Vamos con el siguiente problema, problema número 5, ¿no? Ya está, problema número 5. A ver. Dice, en cierto átomo se cumple, ¿no? En cierto átomo se cumple que la relación entre el número de nucleones fundamentales y las partículas neutras es como 11,6. Ya cuando hablamos de nucleones fundamentales estamos hablando del número de masa, ¿no? ¿Quién conforma el número de masa? Los protones y los neutrones, ¿no? La suma de los dos. Entonces decimos, por lo tanto, de que el número de masa con respecto, ¿no? Según el problema, con respecto a las partículas neutras, o sea, las partículas neutras obviamente son los neutrones, ¿no? ¿A qué sería igual eso? Sería igual 11,6. Es como 11,6, ¿no? Como 11 a 6. Ahí está, esto vamos a poner con un poquito, ¿eh? Para que sea bien. Es como 11 a 6. ¿Ya? 11 a 6. Ya está listo. ¿Qué más me da de dato? Si posee una carga nuclear relativa igual, si posee una carga nuclear relativa igual a 25, indica el número total de partículas fundamentales. Ya, indica el número total de partículas fundamentales. Me dice que la carga nuclear, ¿cuánto vale? Por dato, el problema, ¿cuánto vale la carga nuclear? Por acá vamos a poner, dice que la carga nuclear por dato dice que te vale ¿cuánto? La carga nuclear es lo mismo decir, el número de masa es lo mismo. ¿Cuánto es por dato? 25, ¿no? 25. Ahí está. 25 por dato. Y me pide determinar quién. El total de qué, de partículas fundamentales. ¿Quiénes son esas? Obviamente el número de masa, eso es lo que me está pidiendo. ¿No? El total de partículas fundamentales, ¿quién es? Es la suma del protón más neutrón, pues. Partículas fundamentales es lo mismo decir que el total de partículas fundamentales es lo mismo decir, ¿no? El total de nucleones fundamentales. Ya, o sea, me está pidiendo el número de masas, esa es la pregunta. Solución. A ver. Vamos a dar una solución al problema, a ver. Decimos, vamos a transcribir nuevamente lo de acá, ¿no? Ya, si A como N, ¿no? Es como 11 a 6, se supone que tiene que haber que una constante de proporción, ¿no? Y de ahí se sobreentiende que
obviamente de que el A cosa que sería igual, el A sería igual, obviamente, el A sería igual a ¿cuánto? 11K. ¿Y cuándo sería el N, el neutrón? 6K, ¿no? 6K. Vamos a ponerlo por acá, que sea bien. 6K. Ya, profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo resto estos dos? ¿Qué pasaría si tú restas esos dos? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué dicen ustedes si se restan esos dos? Lo que pasaría es lo siguiente, ¿no? Si tú restas, al restar A menos N, ¿qué obtendrías? Recuerda, la diferencia entre el número de masa y el número de neutrón te da el número atómico, o la carga nuclear, que viene a ser ¿qué? El Z, ¿no? El Z. Por lo tanto, A menos N, ¿qué es igual? A Z. ¿Y eso qué es igual? 11 menos 6 también restas. 11 menos 6, 5, 5K. ¿No? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más te da de dato? Interesante, ¿no? Te da un dato. El otro problema, el dato que te da el problema es que el número atómico o la carga nuclear, ¿cuánto vale? 25. ¿No? Lo vamos a poner bien con azul para que se vea bien. 25, ¿no? 25. Entonces lo reemplazamos acá, pues. Lo reemplazamos acá. ¿Cuánto vale el número atómico de la carga nuclear? 25. Igual a 5K. Por lo tanto, el 5 que está multiplicado pasa dividiendo. 25 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 5, ¿no? Por lo tanto, ¿K cuánto vale? K vale 5, ¿no? K vale 5. Ya tenemos un dato importante. Profe, pero a mí no me pregunte K, ¿qué me está preguntando a mí? Me está preguntando el número de masa. Perfecto. ¿El número de masa sería igual a quién? A ver, recordando, el número de masa. Recordando, el número de masa que es igual. Ya lo tenemos. ¿Cuánto es el número de masa? Acá está, 11K. ¿Cuánto vale el número de masa? 11K. Entonces lo transcribimos acá. El número de masa vale ¿cuánto? 11K. Ya está. Por lo tanto, decimos de que el número de masa, ¿cuánto sería igual? Hasta que esa sería 11 por K, ¿no? 11 por K. ¿Pero cuánto vale K? Ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 5, ¿no? Entonces sería 11 por 5. Por lo tanto, el número de masa que es igual a 55, profe. Excelente. 55. Ahí está. Esa sería la respuesta del problema 55. ¿Ya? Ahí para que lo vean bien. ¿Ya? Esa es la pregunta número 5, ¿no? ¿Ya? Ahí justamente lo pueden hacer pausa y pueden ver, ¿no? Visualizar bien el video, ¿no? Con la resolución. La pregunta número 5 en la página 20. Ahora sí puedo borrar. Seguimos con el siguiente problema. ¿No? Pregunta número 6. La última pregunta de la página 20, ¿no? Cuando terminamos. Número 6. A ver, dice... Calcula el número de protones de un átomo si su número de protones es el número de neutrones como 3 a 5, ¿no? Te pide calcular el número de protones, o sea, te está pidiendo el P. Está pidiendo el P. Obviamente el P, ¿qué tiene? ¿Qué tipo de carga tiene el P? ¿Qué tipo de carga tiene el P? Obviamente el P tiene carga positiva, eso es lo que te está pidiendo, ¿no? Esa es la pregunta, el número de protones te está pidiendo. ¿Ya? Te dice además que si su número de neutrones, ¿no? Te dice acá, calcula el número de protones, ahí está. Eso es lo que te pide calcular, ¿no? El número de protones está pidiendo. ¿Ya? Si su número de protones es a su número de neutrones, si su número de protones es a su número de neutrones, como 3 es a 5. O sea, dice que la relación entre el número de protones con respecto al número de neutrones, ¿como cuánto es? Dice que es como cuánto, como 3 a 5, ¿no? Eso es lo que te dice por darte el problema. 3 a 5. Ya está. Vamos a ponerlo un poquito para que sea bien eso, ¿no? 3 a 5. O sea, dice que la relación entre 10 es como 3 a 5. ¿No? Y esto vamos a ponerlo más abajito. Dice que es como 3 a 5, ¿no? Ahí está. 3 a 5, ahí está. Ya. ¿Qué más te dice? Además te dice que el número de masa más el número atómico más el número de neutrones dice que vale 80. Es un dato que te da parte del problema, ¿no? Ya está. Solución entonces. A ver. Solución. Que te está pidiendo el número de protones, ¿no? Listo. Entonces la solución ¿cuál sería? Primeramente, se supone que para esta parte de acá, ¿no? Por este lado del problema, ¿no? Hay que igualar toda la relación a qué se iguala. Se iguala, obviamente, vamos a ponerle por rojito, se iguala aquí a una constante de proporción, ¿no? Vamos a igualar una constante de proporción llamada K. Y del cual tendríamos, ¿no? Tendríamos de que cuánto valdrían los protones. Por acá. Vamos a ponerlo por abajo para que sea bien, ¿no? Protón con respecto a neutrón sería igual a cuánto, como a 3 a 5. Y al igualar una constante de proporción tendríamos que el P valdría cuánto, 3K, y obviamente el N valdría cuánto,
5K, ¿no? Eso es lo que normalmente tenemos, ¿no? 5K. Ya está. Ahora, si yo sumo esos dos, por ejemplo, si yo sumo miembro a miembro esos dos, lo sumo, ¿ah? ¿Qué tendría? ¿A qué es igual el número de protones más neutrones? La suma de esos dos. Por teoría, ¿qué es igual? Al número de masa, ¿sí o no? Que es igual a, ¿no? A mayúscula. Y 3 más 5, ¿cuánto sería? 8K. Ya está. Ya tendré un dato interesante, ¿no? Ahora, nos enfocamos en el dato que nos da el problema, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Que me dice que el número de masa, ¿no? Más el número atómico más el neutrón es igual a 80. Ya lo transcribimos acá abajo. Lo decimos. Decimos, por lo tanto, acá transcribimos acá, de que A más Z más N dice que te vale ¿cuánto? 80. Ya. Profe, una pregunta, ¿pero cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Ya lo tienes acá? ¿Cuánto vale? Ahí está. ¿Cuánto vale? 8K, ¿no? A te vale 8K. Entonces sería 8K más ¿cuánto vale el Z y cuánto valdría el N? A ver, ¿cuánto vale el Z? El Z, recuerda, es el número atómico, y en todo átomo neutro el Z, que es el número atómico, es igual al número de protones. Entonces, ¿cuánto valdría el Z? 3K. Más el número de neutrones, ¿cuánto vale? Acá está, 5K. Y todo eso que es igual a 80. Ahora sí. 8 más 3, ¿cuánto sería? 11. 11 más 5, ¿cuánto sería? 16. Esto sería igual a ¿cuánto? 16K. Igual a 80. Por lo tanto, K, ¿cuánto te vale? Vamos a poner bien acá, ¿eh? Ahí está. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? K, ¿cuánto vale? Y esto igual vamos a poner como ojito, ¿eh? Ya, por lo tanto, ¿cuánto vale K? Este 16 que está multiplicado pasa a otro lado dividiendo. ¿K cuánto valdría? K valdría finalmente 5, ¿no? K valdría 5. Ahí está. K valdría 5. Ya, pero eso no es la respuesta del problema. A ti te están pidiendo ¿qué? ¿Te están pidiendo qué? Te están pidiendo el número de protones. Por lo tanto, de acá justamente, ¿no? Decimos, el número de protones aquí es igual a 3K, ¿no? 3K. Por lo tanto, el número de protones aquí es igual. Sería igual a 3 por cuánto? 3 por, ¿cuánto vale K? 5, ¿no? 3 por 5. ¿Y eso qué es igual? ¿Y eso qué es igual? Eso es igual, ahí vamos a hacer diferencia por acá. Por lo tanto, el número de protones ¿qué es igual? 3 por 5 ¿qué es igual? ¿A qué es igual 3 por 5? 15, ¿no? Entonces, tendríamos que 15 sería el número de protones. Esa es la respuesta del problema, 15. ¿Ya? Eso es lo que te está pidiendo. Que viene a ser que, obviamente, la respuesta del problema. ¿Cuántos protones son? 15. ¿Ya? Listo. Ya han podido apreciar la solución, ¿no? Igual le dan un pause y pueden ver bien la solución del problema, ¿no? Esta es la pregunta número 6. Bueno, chicos, con eso terminamos, ¿no? Espero que se haya podido aprender un poco esta sesión número 2, ¿no? Cualquier duda, ya saben, ¿no? Pueden consultarme a WhatsApp, ¿no? Que le da justamente al terminar la parte teórica que explicamos anteriormente, ¿no? Y ya saben, tienen que entregar su tarea, ¿no? 3 días después de haber sido descargado el video, ¿no? En la plataforma, ¿no? Ya. Con ustedes ha sido un gusto, ¿no? Nos estamos viendo en otra próxima sesión.